puede ser visto como una estructura romboedral en la celda primitiva o una estructura hexagonal en la celda unitaria. ¿Ya? Perfecto. Dice que los espines de la hematita, a ver, de todos los materiales de óxido de hierro, ¿a qué se debe la magnetización? A la orientación. ¿De qué? Los espines. ¿De qué espines? De los espines del hierro, de las últimas valencias del hierro, ¿no es así? Tenemos nosotros el hierro en una celda, digamos, cualquier celda, ¿no? No sé, pongamos que este es un óxido de hierro, no sé, hematita, no sé. Aquí tengo óxido de hierro, aquí tengo oxígeno, aquí tengo óxido de hierro, disculpa, acá tengo oxígeno, hierro, no lo sé. ¿Ya? Este hierro tiene más 3, por ejemplo, y este hierro tiene más 2, por ejemplo, etc. Y este oxígeno menos 2. Entonces aquí hay unos señores que, aquí es 2, 2, se anulan, 2, 2, 2 y menos 2, pero acá hay uno más 3. Entonces, este señor, este fierro, este hierro que está acá, este señor va a tener aquí un electrón desapareado, ¿no es así? Uno lleno y uno desapareado, ¿sí o no? Ya. No, un nivel desapareado. Como tiene un nivel desapareado, ¿no? Si tiene un nivel completo, un spin está arriba y otro spin está abajo, ¿sí o no? Ya están llenos. Ajá. Pero aquí ya solamente hay un spin arriba, ¿sí o no? Este spin que está sobrando del óxido de hierro, ese spin es el responsable de que se polaricen con un campo magnético externo, o quizás no externo porque ya queda, que quede polarizado y haya una magnetización. Por lo general se da en el nivel 4D, por general. Ya. En el nivel 4D. ¿Ya? Hasta ahí todo facilito. Todo. Por cucharaditas. Por cucharaditas, todo cucharaditas. perfecto. Ya, perfecto. Ya te dije que por cucharaditas, por 3 patas. Por cucharaditas, ¿ya? Entonces el óxido de hierro. Perfecto. Monstruo. Hasta ahí perfecto. Entonces, nosotros tenemos que la estructura puede ser vista de la hematita, puede ser vista en dos formas: una estructura romboedral primitiva o una estructura hexagonal, la celda unitaria. Supongamos que esta es la hexagonal, la negra es la hexagonal. ¿Ya? Y aquí está la romboedral. ¿Ya? Te lo estoy dibujando exagerado. Si tú buscas en la literatura, eso no, exagerado, ¿verdad? Si buscas la literatura. Por aquí están los electrones, ¿no? Digo los átomos, ¿no? Por aquí, no sé, por aquí están vagando, están por aquí, no lo sé. ¿Ya? Por aquí. Ya, no sé, por aquí deben estar, no lo sé. Ya, todo esto, por aquí, no sé, por aquí deben estar, no lo sé. De los hierros, del óxido de hierro, del oxígeno, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Sí? Sí. Supongo que este es hierro. Entonces, lo que pasa con la hematita es lo siguiente. La hematita, la estructura es medio complejita. ¿Por qué? Porque puede ser vista como una hexagonal o como una romboedral. La celda unitaria es hexagonal, la celda primitiva romboedral. ¿Entiendes? Sí, ya lo repitió. Perfecto, es para que quede contra claro porque después lo voy a repetir nuevamente, ¿no? Los espines, que están ahí separados, los espines del hierro, ¿no? Los espines están orientados en el eje 1-1-1 de la celda primitiva romboedral. 1-1-1. ¿Dónde es 1-1-1? 1-1-1. Vamos a ver. Aquí tenemos un cubo cualquiera, bla 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 bla. Esto de acá es X, Y, Z. ¿Dónde es 1-1-1? 1-1-1 es este vector que está acá, este es el 0, ¿sí o no? Hasta aquí, ¿no es así? Ahí está, pues. Aquí está. Exacto. Ah, ya lo tienes aquí, pues, ¿no? 1-1-1, ¿sí o no? Pero ya no, entonces, como ya lo tienes, no te lo voy a explicar más fácil. Porque ya lo tienes, ¿eh? 1-1-1 es así, la diagonal, ¿sí o no? ¿No?
Esto de acá en X sería 1, 0, 1, 0, 0, ¿no es así? Este de acá sería 0, 0, 1, ¿no es así? Este de acá sería, este vector sería, ¿cuál sería este de acá? El de acá sería 0, 1, 0, ¿sí o no? La diagonal sería 1, 1, 1, ¿no es así? ¿Sí o no? Eso es con respecto a la celda primitiva. Claro. ¿Ya? Exacto, la baña, ¿no? Entonces, Maricela, entonces, ¿dónde es el 1, 1, 1 ahí? El 1, 1, 1 es este vector que está aquí. ¿Entiendes? Ya. El 1, 1, 1. ¿La bañas? ¿Ya? ¿Sí? Hasta ahí no hay problema. Está ahí, no hay problema. Ya. Entonces, así están orientados los spines. Sí. Entonces, 1, 1, 1. Entonces, 1, 1, 1. 1, 1, 1. ¿Cómo está? La mancha, ¿no? Sí. 1, 1, 1. Perfecto. ¿Sí o no? Ya. 0, 0, 1 es X0, X0, Y0, Z1. ¿No es así? ¿Está ahí? X0, Y0, Z1. Y en la dirección romboidal 1, 1, 1. Ya. 1, 1. Facilísimo, ¿sí o no? Así están orientados los spines de la hematita. ¿Ya? Perfecto. Es lo normal. Perfecto. Sí. Ahora, pero estamos hablando del caso del bulk. En el caso del bulk. Exacto. En el caso del bulk. Quiero que falta agüita por acá. Bueno, en fin, no importa. En el caso del bulk es eso. Y en el caso del bulk hay una transición magnética. En realidad la hematita en realidad es un material multiferroico. Ya, luego te explico. Te voy a dar en español mejor, ¿ya? Hay una transición magnética. ¿Ya? ¿Cuál es esa transición magnética? Que tú ya la conoces, ¿no? Si yo mido, si la temperatura, la magnetización, si la temperatura es menor que 263 Kelvin, ¿no? El material, la hematita, se comporta como un material antiferromagnético, ¿sí o no? ¿No? Antiferromagnético. Antiferromagnético. Si es a temperaturas menores de 273. ¿Ya? Un material, ¿cómo es un material antiferromagnético? A menores temperaturas de 263. Sí. Perfecto. Entonces, sucede aquí que ya nosotros ya salimos de la literatura, ya escapamos ya, porque ya no hay literatura al respecto. Ya nosotros estamos haciendo literatura prácticamente. Estamos escribiendo para la grabación, el capítulo de un libro, todo acerca de todo respecto de esto. Perfecto. Entonces, ya salimos, estamos ya aportando algo nuevo, ya estamos en situaciones inexploradas, ¿no? Estamos viendo situaciones exploradas que vamos a reportar, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones exploradas? Nosotros tenemos muestras de 250 que han sido preparadas en el horno a 250 grados Celsius, 450 grados Celsius, 500 grados Celsius, 600 grados Celsius. Perfecto. Entonces, ahí lo que sucede en esas muestras, lo que hemos encontrado es el 250 grados Celsius, hemos encontrado una curva que es más o menos así, ¿no? Más o menos, cero field cooling y field cooling. ¿Está bien? Esta curva es típica de una muestra, bueno, más o menos así, ¿no? Es típica, según ninguna señal determinada, es típica de una muestra paramagnética, que debe tener fases ferromagnéticas adentro, ¿no? Etcétera. Ferromagnéticas y paramagnéticas, una mixtura. Es en realidad, si nosotros hemos visto los rayos X, si hemos visto comparando entre los rayos X, comparando esto en el microscopio, etcétera, esta es una masa no uniforme, ¿no? Que no hay ni esferas huecas, nada, y que los rayos X me indican una mezcla de fases magnetita, más magnetita, más hematita. O sea, no hay nada, es por eso que hemos encontrado así. No hay nada. Ya. No hay nada, o sea, no hay nada interesante que ver. Una mezcla de materiales de óxido de hierro, ¿no?
sin nada más que ver. Perfecto. 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 Entonces, en el caso de la muestra que hemos preparado nosotros a 400 grados Celsius, 50. Disculpa, 450, 450 grados Celsius, encontramos esta curva, ¿no? Bien fea, no, bien bonita en realidad, Sí. ¿no? Bien vacancia, ¿no? Entonces encontramos una temperatura de Morin, una transición de Morin. Luego vamos a explicar la diferencia térmica. Calma. Ya. Primero explicamos la transición de Morin. Primero, transición de Morin, perfecto. Y los rayos X confirman los rayos X. Los rayos X me dicen, aquí hay hematita. Dice eso. ¿No? Perfecto. Entonces la temperatura de Morin, aquí, ¿cuánto es la temperatura de Morin hemos encontrado? Es alrededor de 247. Y 257. Ya, 247 a 257, ¿no? Por ahí, ¿no? Hallando la derivada. Si nosotros derivamos esto, vamos a encontrar la curva que está adentro. ¿No es así? Perfecto. Entonces así está, y esto corresponde a la temperatura de Morin, ¿no? De la hematita en Balk. No hay problema hasta ahí. Todavía no estamos explicando la diferencia térmica. Calma, todavía no hemos identificado que está la temperatura de Morin. Temperatura de Morin, hematita. Los rayos X, ¿qué dicen? Hematita. Rayos X, hematita, la temperatura de Morin, perfecto. Hermoso. Pero ¿qué más? Aquí encontramos una colita. Entonces dices, un momento. Cualquiera puede decir, esta colita debe de verse seguramente a que, es lo que pensábamos inicialmente también nosotros, a que pensábamos, a qué debería, inicialmente pensábamos que Que se iba desgastando, iba cambiando de fase. no, esta temperatura es de 218, ¿no? 118, pero la 118. de Baldín. Ahora, calma, nosotros habíamos pensado inicialmente que esto era porque había Balk y nanopartículas. Recuerda que la nanopartícula, la temperatura de Morin baja. La temperatura de Morin baja. Y acá hay otra temperatura de Morin a 118. ¿No? Entonces significa que hay una mezcla de Balk. Nuestra muestra tiene muestras de Balk y nanopartículas. Pensábamos así inicialmente. Que yo hasta ahora sigo pensando. No, No son las. no, Ya. no es eso. Sino lo que sucede aquí es que esta temperatura de 118K es la temperatura que se llama la temperatura de Berwey. Esta temperatura de Berwey, hemos encontrado la temperatura de Berwey ahí. Transición, dice, es huella digital. Claro, Usual para que nos identificarlo. indica que hay magnetita. ¿Entiendes? ¿No? Que nos indica que hay magnetita. Es que todavía a 450 no hay, todavía la fase no está definida como hematita. Exacto, ¿no? Claro, no hay pura hematita. Ajá. Entonces ahí está con la magnetita. Hay una mezcla de hematita con magnetita. ¿Dónde está esto? No lo hemos puesto. Sí, al principio, es la huella digital usual para identificar la magnetita. No, en el paper. Ya. Sí, es lo mismo. Ya, acá está, ¿no? MH dependencia. Ya. Le dice que los fierros 3 más y los fierros 2 más están en los sitios otraédricos. Ya, estamos leyendo. Es que estoy leyendo en la página después.
Ay, qué tonto soy. Esto está acá. Está acá. Bla, 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 bla. Entonces encontramos la temperatura de Bernoulli ahí, ¿no? Que aquí hay aquí está la magnetita. ¿Qué es la magnetita? Me está diciendo que aquí hay una competencia de fierro 3 más con fierro 3 más, fierro 2 más, oxígeno 4. 3 fierros, un oxígeno 4 disculpa, aquí, claro, con una competencia de los fierros ahí, que hay una vacancia, o disculpe, no es vacancia, ¿no? Es un orbital desapareado, ¿no? Del fierro 2 más, o del fierro 3 más aquí, ¿no? O sea, que hay un fierro 2 más y un fierro 3 más que generan orbitales desapareados por lo general en la capa 3D, en el nivel 3D. ¿Ya? O 4D. 4D. ¿No es así? 4D. Perfecto. ¿Qué más? Entonces, me dice, esto es la temperatura de Bernoulli. Me está diciendo que hay rastros de magnetita. En nuestra muestra no es pura hematita, sino rastros de magnetita. Ahora, no se ha identificado los rayos X. Claro, ¿por qué no se identifican? Porque esa fase, la magnetita, es muy pequeña. O sea, los rayos X, debido a la cantidad que es muy muy pequeña, no ha detectado los rayos X, no ha detectado esa magnetita. Pero sí el SQUIP ha detectado la magnetita. Claro, y yo no estoy presentando los DRX de los procesos. Yo de frente me estoy yendo a la hematita. Así, ¿no? Bueno, en fin. Claro. Entonces, aquí la magnetita está siendo identificada, está siendo revelada por el SQUIP. El SQUIP, recuerdo que es un equipo que me detecta los campos magnéticos, es un equipo muy poderoso para detectar campos magnéticos muy pequeños, muy débiles. Hasta 10 a la menos 7 hemos, por ahí 10 a la menos 6, no lo estoy diciendo, es muy débil. Entonces el SQUIP lo detecta. Aquí hay magnetita, los rayos X no lo detectaron, pero el SQUIP sí detectó, imagínate. ¿No? Interesante esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a esta temperatura toda la magnetita ya no se ha transformado en hematita, sino hay todavía restos de magnetita que son revelados por la temperatura de Bernoulli. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué también he descartado? Esta es la temperatura de fijo. Buscas cualquier tipo de temperatura de Bernoulli. Aquí está, esta es. Ya. ¿Y a qué se debe esa temperatura de Bernoulli? Ahora vamos a explicar. Es más, si hubiésemos encontrado esta curva no de esa forma, si no hubiésemos encontrado la curva así, vamos a hacerlo más bonito para que se pueda ver mejor esto, ¿ya? Si se hubiese encontrado esta curva así, ¿no? No. Ahí sí, aquí, ahí en el field cooling, ahí sí es doble dominio de hematita, pero aquí no se ha encontrado así. Si no se ha encontrado, mira, todo directo aquí se va, ¿no? ¿Entiendes? En el field cooling todo directo va. Ya, claro, no hay ese escalón. No hay este escalón ahí. Entonces no es hematita, entonces es magnetita. Ya. Facilísimo hasta ahí. La temperatura de Bernoulli en la magnetita se debe porque hay un cambio de estructura. O sea, la estructura puede verse de otra forma ahora. Ya, perfecto. Leer más sobre Bernoulli, etcétera, etcétera. Ya, escapa ya de nuestro claro, pero dentro de toda la solución hay una parte de magnetita. De magnetita. Hay una parte, no es que todo sea No, hay una parte magnetita. Ya. 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 En esta temperatura de Bernoulli, entonces hay el fierro 3 más y el fierro 2 más, están los iones de fierro 2 más y 3 más, están coexistiendo en los sitios octahedrales, ¿ya?
en los sitios subtraerales de la magnetita. O sea, no estamos hablando de la magnetita, la magnetita. Perfecto. Ya, muy bien. Ya. ¿Qué más? Entonces aquí hemos encontrado a la magnetita, que no lo vio en los rayos X. Seguimos. Falta poco. Sí, calma. Pero ahí falta, no hay problema. Por lo menos otra persona no haría el esfuerzo. Así. Es como medio abierto, ¿no? Sí. Diagonal. Más o menos así, ¿no? ¿Sí? Pero field cooling. Esto de acá es para la muestra que sea horneado a 500 grados Celsius. Ya. Ya. Perfecto. Déjame leer porque yo aquí ya ni me acuerdo cómo explicamos. Aquí ya no se encuentra la temperatura de Bernoulli. ¿Qué significa si no se encuentra la temperatura de Bernoulli? Que ya todo es Hematita. hematita, ¿sí? Y además, y aquí abajo, aquí debajo, estas curvas de zero field cooling y field cooling están muy separadas. ¿Qué significa? Que dice que aquí debajo de la temperatura de morir, ¿no? Abajo de la temperatura de morir, pues la temperatura de morir, abajo la temperatura de morir, aún quedan espines decantados con mayor ángulo seguramente. Vamos a ver. Aquí debajo, para el bulk, los espines, aquí están los, ¿no? Y aquí llegan los espines, se ponen antiferromagnéticos, ¿sí o no? Antiferromagnéticos aquí, ¿no? Aquí están decantados, por si acaso, ¿no? Sube, baja, y supongamos que estos también no quedan exactamente antiparalelos, sino también decantados además. Ese decantamiento hace que ahí haya bastante divergencia en estos loops. O sea, aquí... El decantamiento es en el antiferro. Aquí es en el antiferro. Ya. Pero bajo la temperatura y todavía hay decantamiento. Sobrevive aquí, en este caso, aquí. Aquí. A 500. No, aquí. Ajá. Aquí ya no, ¿no? Pero aquí. Aún a pesar que bajo la temperatura hay un decantamiento. Todavía no están ordenados. Exacto, aquí se nota bastante. Ya. Perfecto. Y eso lo tenemos que grabarnos en la mente porque eso va a explicar luego nuestra histérisis térmica. Calma, lo mantenemos en mente. Vamos a 600. ¿Ya sí? Ahora sí están paralelitos. Ahora sí está, ¿qué no? Está bien bacán esto, ¿no? Ajá. Bien bacán. Entonces, ¿cómo explicamos esto de acá? Aquí, esto es a 600 grados. ¿Cómo está a 600 grados? ¿Qué muestras tenemos? Aquí es que hemos encontrado nuestras esferas huecas, ¿sí o no? Aquí es que hemos encontrado nuestras esferas huecas. Aquí no. Ni aquí. Aquí hemos encontrado nuestras esferas huecas. ¿Entiendes? Y Sí. cómo hemos encontrado las curvas de la variación de la temperatura, ¿no? En nuestra esfera. Interesante, ¿sí o no? O sea, temperatura de Morin igual a temperatura de Morin nos salió a ¿cuánto sale?
Aquí aparece 248, 248, 260. ¿Sí, no? 248 a 260. Perfecto. Comparable con la temperatura de morir del bulk. ¿Sí? Que es por ahí. Perfecto. O sea, hematita. Ya. Pura. Y los rayos X que dicen también hematita. Matita pura. Todo. ¿Y qué dicen el SEM? Esfera hueca. De hematita. Ajá. Hasta ahí no hay problema, ¿sí o no? Sencillo, ¿no? Ay, ay. Seguimos. Ahora, ya recién vamos a explicar qué está pasando con la estéresis térmica. Acá hay una estéresis térmica. Okay. A esto se llama estéresis térmica. ¿No? Porque por lo general en el BAL, en la hematita BAL, esto iba xenofil cooling y luego viene por el mismo camino. Xenofil cooling y field cooling coinciden. ¿Ya? Pero en este caso nosotros no hemos encontrado esto, nosotros hemos encontrado una estéresis térmica. ¿No? ¿Qué significa? ¿A qué se debe eso? Como ya no hay literatura al respecto, nosotros estamos dando una explicación para esto. ¿Ya? Entonces, es lo que explicamos en este capítulo del libro que hemos escrito. Dice, y hemos encontrado aquí cuál es esta diferencia. Aquí esta diferencia es 10K. 10K. Aquí esta diferencia es alrededor de 16K. Y aquí esta diferencia es alrededor de 12K. ¿No? Diferencia. ¿Ya? 12K. O sea, no hay mucha diferencia, no hay correlación, es más. ¿Eh? ¿No? No hay nada, solo dice que está hematita. Ya. Monstruo. Ahora sí, aquí ya recién nos pasamos a explicar lo que es la estéresis térmica. Esto de acá, lo que te interesa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Pues ahorita todo está recontra sencillo, facilito, porque no todo. Sí. Está recontra sencillo, ¿sí? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que nosotros suponemos que está pasando ahí? Vamos a ver. Algo que quede muy claro. Muy claro. Lo que vamos a explicar a continuación es solamente algo que pensamos que está sucediendo, la explicación de la estéresis térmica. Quizá no se vea con lo que nosotros vamos a plantear. ¿Y por qué no se puede plantear exactamente? ¿Por qué no se sabe exactamente? Porque aún en la hematita, no se conoce exactamente la razón de la transición de Morin. ¿Por qué pasa de un antiferromagnético a un ferromagnético débil a esta temperatura? ¿Por qué? No se sabe, no está explicado. Aún en la hematita. Menos aún podemos entender esto exactamente, pero tratamos de dar una explicación. ¿Entiendes? ¿Cuál es la explicación? A continuación te lo voy a... Pero que te vaya así. Y justo es donde se acaba el Se acaba. celular.